Hola, mucho gusto en saludarles. Vamos a continuar con la parte 3 de los videos de algoritmos de la materia de informática 2. Muy bien, y vamos a empezar con la elaboración de algoritmos secuenciales. Ejemplo, algoritmo para obtener el área y perímetro de un rectángulo. Muy bien, lo primero que tenemos que es identificar y analizar el problema. Para eso debemos analizar cuáles son las entradas, cuál es el proceso y cuál es la salida, en este caso de este algoritmo. ¿Qué necesitamos para obtener el área y perímetro de un rectángulo? Si no sabemos, pues tenemos que hacer una breve investigación. Lo primero que necesitamos es la base y la altura. Entonces, de entrada, base y altura. Estas son variables porque no conocemos su valor. El valor puede variar. Entonces la base puede ser cualquier número y la altura igual cualquier número. Aquí vamos a empezar a identificar nuestras variables. A la base le vamos a identificar con la letra B y a la altura con la letra H. Esto porque, pues por lo regular en matemáticas, cuando hablamos de figuras geométricas, a la H se le denomina altura. Muy bien, ya que tenemos nuestras entradas, identificamos nuestros procesos, que en este caso son fórmulas, y la primera que tenemos es área es igual a base por altura, y perímetro es igual a base por 2 más altura por 2. Esto pueden ser otras fórmulas. Esta es la que me ocurre como más sencilla, pero pueden ser otras, ¿sí? Y como salida tenemos el área y el perímetro. Muy bien, ya que tenemos nuestro análisis, vamos a empezar el diseño de nuestro algoritmo. El primer paso de todo algoritmo es inicio, leer el valor de B, que ya le dijimos que B es una variable que nos identifica la base, por eso es el identificador. El nombre de la variable se le llama identificador. En este caso, leemos B. Leer es la palabra que en pseudocódigo, ¿sí? Cuando representamos un algoritmo en pseudocódigo, nos indica que es una entrada. Cada vez que utilizamos la palabra leer, estamos hablando de un dato que necesitamos que se introduzca. En este caso, la B, que es la base. Una vez que ya leímos la base, leemos la altura. Ya que tenemos esas dos variables, ya que tenemos esos dos datos, que son los que necesitamos de entrada, pues podemos ejecutar el proceso, que es la otra etapa de nuestro algoritmo. Ahí es igual a base por altura. Aquí podría variar, primero el perímetro, después el área, eso no es tan importante. Eso sí, tenemos que primero leer la base y la altura para poder ejecutar este proceso. Área es igual a base por altura. Ejecutamos el siguiente proceso, que es perímetro es igual a base por 2 más altura por 2. Escribimos el área y el perímetro una vez que ya tenemos los resultados y fin. La salida aquí le vamos a llamar la palabra escribir. En pseudocódigo vamos a usar la palabra escribir para, para mostrar los resultados, en este caso del algoritmo. Este es el pseudocódigo. ¿Cómo quedaría el diagrama de flujo? Inicio, este es el símbolo de inicio. Leemos el valor de B, que es un rectángulo inclinado que significa un símbolo de entrada y salida. En este caso estamos usando para leer como una entrada, leer la base, leer B, leemos la altura. Una vez que ya la leímos, usamos un rectángulo que significa proceso, área es igual a base por altura, perímetro igual a base por 2 más altura por 2. Escribimos el área y el perímetro, este es el símbolo de documento que nos permite obtener una salida si es escrita. Y por último, el fin. Ya tenemos nuestro pseudocódigo y nuestro diagrama de flujo. Este es el pseudocódigo y este es el diagrama de flujo. Este es un algoritmo secuencial porque van paso por paso. El paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, hasta llegar al fin. Vamos a hacerle una prueba de escritorio para ver si nuestro algoritmo está correcto. Muy bien, para eso podemos utilizar cualquier dato y aquí tenemos un ejemplo. Entonces, inicio. Leo el valor de B. Aquí tenemos que el valor de B es 5. Entonces B toma el valor de 5. Leo el valor de H. Aquí tenemos que la altura es 3. Área es igual a 5 por 3, 15. Tenemos el área. Perímetro es igual a base por 2. La base es 5 por 2, 10. Más la altura por 2. 3 por 2, 6. 10 más 6, 16. Escribimos los resultados y fin. Entonces este es un algoritmo secuencial porque se van ejecutando todas las acciones hasta llegar al fin sin saltar ninguna. Muy bien.
Vamos ahora a otro ejemplo. Algoritmo para calcular el impuesto y el salario final de un empleado, el cual se le descuenta el 15% de su salario. Se debe leer el salario base. Muy bien, analizamos qué necesitamos aquí. De entrada, pues que me den cuánto cobra este empleado para poder obtener el descuento, ¿verdad? Entonces, de entrada, necesitamos el salario. Proceso es igual, impuesto es igual al salario por 0.15, salario es igual al salario menos impuesto. Entonces, si gana 1000, se multiplica por 0.15, nos daría 150 el impuesto, 1000 menos 150 nos daría el resultado. Muy bien, y como salida el salario y el impuesto. Muy bien, ya que tenemos el análisis del problema, empezamos a diseñar nuestro algoritmo. Primer paso, inicio. Segundo paso, leemos el salario. Recuerden que leer es la palabra que nos permite introducir un valor al algoritmo. Salario es como identificamos nuestra variable. Como ya tenemos el único dato de entrada necesario, ejecutamos el proceso. Impuesto es igual al salario por 0.15. Como dijimos, si vale 1000, si el salario vale 1000, por 0.15 me daría 150. Y el salario es igual al salario que vale 1000 menos el impuesto que es 150, nos daría 850. Imprimimos ambos, los 850 y los 150, y fin. Así es como este algoritmo, ese sería su pseudocódigo, y ahora aquí tenemos el diagrama de flujo. Inicio, leemos el salario, pongamos ahora que son 2000, impuesto igual al salario por 0.15, 2000 por 0.15 daría 300, salario igual a 2000 menos 300 nos daría 1700, imprimimos los dos o los escribimos y fin. Este se llama diagrama de flujo y este se llama pseudocódigo. Este es un algoritmo secuencial porque se van ejecutando todas las instrucciones hasta llegar del inicio al fin. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo. Elaborar un algoritmo para leer la calificación de un alumno y obtener como resultado un mensaje que indique si el alumno es aprobado o reprobado. Muy bien, en este caso vemos que hay una condición, que si la calificación es aprobada, ¿sí? Tenemos un mensaje, y si es reprobada, otro mensaje. Para esto necesitamos analizar el problema para ver cómo obtener el resultado y en dónde está la condición. Primero necesitamos, ¿qué necesitamos de entrada? La calificación. Muy bien, ya tenemos la calificación. ¿Qué otro dato de entrada necesitamos? No necesitamos ningún otro dato de entrada. Identificamos el nombre de nuestra variable como calificación. Siempre el nombre de la variable tiene que ver con su contenido. ¿Cuál sería el proceso? Bueno, aquí el proceso es lo siguiente. Puede ser alguno de estos dos. Si la calificación es menor a 6, o podríamos preguntarle si la calificación es mayor a 5. Si la calificación es menor a 6, ¿sí? Aquí sería verdadero. Si no es menor a 6, sería falso. Acá, si la calificación es mayor a 5, es verdadero, y si no, es falso. Entonces, en base a esta condición, se van a ejecutar algunas acciones. Como salida tendríamos un mensaje que diga reprobado o aprobado. Una vez que ya analizamos el problema, pues ahora viene la elaboración del algoritmo, el desarrollo del algoritmo. Entonces, el primer paso es inicio, leo la calificación, una entrada. Recuerden que leer es una entrada. Y aquí está la condición. Si la calificación es menor a 6, entonces, si es menor a 6, pues entonces el alumno está reprobado. Se ejecuta el paso 4 y se va al paso 7. Quiere decir que se va a saltar el paso 5 y el paso 6. Entonces ahí vemos que ya no es un algoritmo secuencial porque está saltando del paso 4 al paso 7. Muy bien. Si no es menor a 6 la calificación, si esto es falso, se va directo al paso 5, se salta el paso 4 y dice si no, pero si no es menor a 6, pues a fuerza es mayor. Entonces, escribimos aprobado y fin. Entonces, este es el pseudocódigo de una estructura secuencial. Perdón, de una estructura condicional o de decisión. Donde si la condición es verdadera, se ejecuta una acción, y si es falsa, no. Aquí vemos que del paso 7, del paso 4 pasa al paso 7. Y si esto es falso, se salta este paso y
se va directo al paso 5. Ese es el pseudocódigo, el diagrama de flujo, ¿cómo quedaría? Ahí está el diagrama de flujo. Vamos a analizarlo. Primer paso, inicio. Segundo paso, leemos la calificación. Este es el símbolo de entrada y salida. Este es el símbolo de edición. Dentro del símbolo va la edición. Si calificación es menor a 6, si es verdadero, escribe reprobado y se va al fin. Aquí tenemos un conector que recibe la flecha, me indica que este va hacia otro lado. Y este conector de donde sale la flecha me indica que viene de otro lado. Entonces, si esto es verdadero, se escribe reprobado y se va al fin. Si esto es falso, escribe aprobado y se va al fin. Ejemplo, tengo una calificación de 7. Muy bien, inicio, leo la calificación es 7. ¿Es calificación menor a 6? No, se va por este lado. Escribo aprobado y fin. Excelente, ¿verdad? Ahora vamos a otro ejemplo. Si la calificación es igual a 5, inicio, leo la calificación, es 5. ¿Es calificación menor a 6? No. ¿Es calificación menor a 6? Perdón, sí. Si es menor a 6, escribo reprobado, ¿sí? Y me voy al fin. Entonces, como podemos ver, este es un algoritmo de decisión o condicional. Ya no es un algoritmo secuencial. Muy bien. Aquí tenemos otro ejemplo. Elaborar un algoritmo para leer el salario de un empleado. Si la cantidad del salario es mayor a 2.000, se le debe restar el 10% de impuesto. Como resultado, debo obtener el salario impreso, ¿sí? Entonces, aquí hay una condición, una diferencia entre el que hicimos hace ratito y este es que si el salario es mayor a 2.000, se debe restar el impuesto. Si no es mayor a 2.000, no se va a ejecutar ninguna acción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Analizar el problema. ¿Qué necesitamos de entrada? El salario. ¿Tenemos algún otro dato necesario? No, no tenemos ningún otro dato. Entonces, el salario es el único dato. Resolvimos ya nuestro primer análisis. ¿Cuál es el proceso? Bueno, primero tenemos que analizar si el salario es mayor a 2.000. Hay una condición. Podemos hacerlo así, si el salario es mayor a 2.000 o si el salario es menor o igual a 2.000. En este caso, pues vamos a seguir con el argumento y preguntamos si el salario es mayor a 2.000. Si eso es así, salario es igual al salario menos el salario por 0.3. Entonces, estos tendrían que hacer un análisis más a fondo, aquellos que no lo entiendan. Pero bueno, ya yo aquí les estoy dando la fórmula que puede ser en un solo paso. Ahorita hacemos otro ejemplo para que vayan tomando práctica. Como salida, vamos a tener el salario con o sin el descuento. Muy bien, ya tenemos el análisis. El primer paso es inicio. Aquí presenté primero el diagrama de flujo. Cuando elaboramos un algoritmo, podemos, si se nos hace más fácil el diagrama de flujo, hacemos primero el diagrama de flujo. Si se nos hace más fácil el pseudocódigo, ejecutamos el pseudocódigo. En el primer paso es inicio, leemos el salario, que tiene un símbolo de entrada y salida, ya sabemos, leer. Este es el símbolo de la condición. Si salario es mayor a 2.000, si es verdadero, salario igual al salario menos el salario por 0.10, ¿sí? Y nos vamos a imprimir el salario y fin, ¿sí? Si esto es falso, si esto es no, solo se imprime el salario y fin. Bueno, muy bien, vamos a hacer un ejemplo. Tengo inicio, leo el salario. Supongamos que el salario del empleado es de 1.800. Muy bien, salario vale 1.800. ¿Es salario mayor a 2.000? No, 1.800 no mayor a 2.000, esto es falso. Imprimo el salario y fin, ¿sí? Entonces nos saltamos todos estos pasos. Estos no se ejecutaron, estos pasos que están aquí no se ejecutaron. Entonces esta es una estructura condicional, no es secuencial. En este caso es una estructura condicional simple, porque si es verdadero se ejecuta una acción, si es falso no se ejecuta ninguna acción extra. Se imprime el salario y fin. En el que hicimos anteriormente la calificación, la estructura es
decisión doble, porque si es verdadero se escribe reprobado y si es falso se escribe aprobado. Bueno, muy bien, vamos a hacer otro ejemplo para que quede claro. Inicio, leo el salario 2100. Muy bien, salario vale 2100. ¿Es salario mayor a 2000? Sí, es verdadero. Salario es igual al salario que vale 2100 menos el salario que vale 2100 por 0.10, lo cual nos daría 210. Entonces 2100 menos 210 nos daría 1890. Se imprime el salario y fin. Entonces así es como quedaría nuestro algoritmo y es una estructura de decisión o condicional. Este sería el pseudocódigo. Inicio, leo el salario. Si el salario es mayor a 2000, se ejecuta esta acción y se va al paso 6. Si no, se ejecuta esta acción y se va al fin. Muy bien, tenemos otro ejemplo. Elaborar un algoritmo para obtener el promedio de las calificaciones parciales de la materia de informática. Y un mensaje que indique si el alumno está aprobado o reprobado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, entrada, necesitamos las calificaciones. Inicio, leo la calificación del parcial 1, leo la calificación del parcial 2, ejecuto el promedio, esto ya lo hicimos, recuerden, este algoritmo ya lo hicimos. Promedio igual al parcial 1 más el parcial 2 dividido entre 2, así obtendríamos el promedio. Escribo el promedio y necesito ver si el alumno está aprobado o reprobado. Entonces, ejecuto una instrucción condicional. Si promedio es menor a 6, entonces el alumno está reprobado. Escribo reprobado. Si no, escribo aprobado y fin. En este caso, si esto es verdadero, escribo reprobado y nos vamos al fin del sí. Fin del sí. Y el fin del algoritmo. Esto del fin del sí lo vamos a ver en un programa que se llama PSI. Vamos a hacer algunos ejemplos y ahí vamos a comprender. Todo sí debe tener un fin del sí. Y todo algoritmo debe tener su inicio y su fin. Este es el pseudocódigo. Esto ya no es una estructura secuencial. Como tiene una condición, es una estructura condicional. Muy bien, este sería el pseudocódigo. Y aquí tenemos el diagrama de inicio. Leo el parcial 1, leo el parcial 2. Ejecuto un proceso que es un rectángulo. La fórmula se ejecuta. Escribo el promedio. Utilizo la estructura condicional. Pregunto si la calificación es menor a 6. Si es verdadero, se ejecuta una acción que es reprobado y nos vamos al fin. Si es falso, escribo aprobado y nos vamos al fin. Muy bien, entonces así quedaría el pseudocódigo y el diagrama de inicio. Leo parcial 1, 8. Leo parcial 2, 6. 8 más 6 nos daría 14, entre 2 a 7. Escribo el promedio y pregunto, ¿es calificación que vale 7 menor a 6? No. Escribo aprobado y me voy al fin. Otro ejemplo, leo parcial 1, 5. Leo el parcial 2, 5. 5 más 5, 10, entre 2 a 5. Escribo el promedio y pregunto, ¿es calificación menor a 6? Sí, es menor a 6. Escribo reprobado y nos vamos al fin. Entonces, este es otro ejemplo de una estructura condicional. Muy bien, aquí tenemos otro ejemplo. Dice, elaborar un algoritmo para obtener el promedio de las calificaciones parciales de la materia de informática. Y si el promedio es igual a 9, se le debe sumar un punto. Muy parecido al que acabamos de hacer, pero con una condición diferente. Aquí la condición es la que es diferente. Entonces, leemos la calificación del parcial 1, leemos la calificación del parcial 2, obtenemos el promedio y preguntamos, si promedio es igual a 9, solo si es igual a 9, ¿sí? Si esto es verdadero, se le suma un punto. Ahora de 9 sube a 10, lo podemos poner directamente a 10 porque sería la calificación, y
fin del sí. Entonces aquí no hay sino, como pueden ver, sí, y aquí la diferencia es que no tenemos un sino, porque es una estructura condicional simple. Si es igual a 9 se ejecuta una acción, si no es igual a 9 no se ejecuta ninguna acción. Escribo el promedio y fin. Ejemplo, leo el parcial 1, 10, luego el parcial 2, 8, 10 más 8 da a 18, entre 2 a 9. ¿El promedio igual a 9? Sí, es verdadero. 9 más 1, 10. Escribo el promedio que es 10 y fin. Otro ejemplo, leo el parcial 1, 8, leo el parcial 2, 8, 8 más 8, 16, entre 2 a 8. ¿Es promedio igual a 9? No. Entonces esto ya no se ejecuta. Se salta este paso, se escribe el promedio y fin. ¿Sí? Entonces espero que hayan comprendido que esta es una estructura condicional simple. ¿Cómo quedaría el diagrama de flujo de inicio? Leo el parcial 1, leo el parcial 2, ejecuto un proceso con el rectángulo, escribo, bueno, veo la condición, promedio es igual a 9, si es sí, se le suma un punto, si es no, se escribe el promedio y fin. Este es el conector que me lleva a escribir el promedio y fin. Entonces, así quedaría el diagrama de flujo y así el pseudo código. Y con esto damos por terminado y vamos a hacer una diferencia. Eh, Hicimos ejemplos sencillos de estructuras secuenciales y de estructuras condicionales simples y dobles. ¿Sí? Más adelante vamos a volver a repetir qué son las estructuras condicionales. Espero que hayan leído los apuntes que les di donde están explicado esto que estamos volviendo a explicar ahora con este video. Espero que les haya quedado claro y si no les quedó claro, pues con confianza pueden acercarme para cualquier duda. Bueno, muchas gracias.